Muy buenas calaveras. Hemos venido a rodar en el Back of the Dragon, Virginia 16. Pues bien, el Back of the Dragon, que se le llama así porque recuerda las curvas, recuerdan la sinuosa silueta de la espalda con todas las pinchas, va desde Tazewell, donde estamos ahora, hasta Marion y tiene una distancia de 32 millas. Es la Virginia 16 y en esas 32 millas tiene un total de 400 y pico curvas. Y este es el Visitor Center del famoso Back of the Dragon. Llevamos un par de millas de momento y la verdad es que está siendo un muy buen calentamiento porque las curvas son bastante rápidas y amplias. Hoy es lunes, con lo cual el tráfico es muy bajo, muy poco, y esperamos que esto sea un punto a favor para poder rodar más tranquilos y esperar que no nos encontremos nadie de cara en sentido contrario, que es una de las cosas que preocupan mucho en este tipo de carreteras, tanto aquí como en el Tail of the Dragon. Wow, chavales, la verdad es que esto está precioso. No sé si lo podéis ver, pero está súper verde y ahora las curvas ya empiezan a ser más pronunciadas. Hemos tenido que bajar una marcha. Se nota muchísimo que empezamos a subir la montaña y las vistas son espectaculares. Pues ya hemos hecho más o menos la mitad, porque tiene 33 millas y habéis visto el cartel ahora que indicaba Marion a 17 y wow, la verdad espectacular esta carretera. No se puede comparar a nada de lo que yo en lo personal haya hecho hasta ahora. Y me gusta mucho que el asfalto está cuidado,
está en buenas condiciones y las curvas están bien peraltadas. Me he encontrado una o dos que sí que estaban un poco difíciles, pero en lo general el asfalto muy bien. Son curvas muy cerradas. Casi todo el rato estoy yendo en segunda, ahora llevo un rato en tercera, pero son curvas de segunda. Esta carretera, como el Tail of the Dragon, son carreteras muy turísticas. Creo que nos beneficia el hecho de que es lunes y por eso está vacía la carretera. Pero sí que confiaba en encontrar a alguno de los fotógrafos. Estas carreteras, como digo, que son lugar de peregrinaje motero, en las curvas más espectaculares generalmente hay un fotógrafo. De momento no hemos visto ninguno de estos fotógrafos. Confiábamos en encontrar y a lo mejor luego, si la foto merecía la pena, comprarla, pero ya llevamos hecha la mitad del trayecto y creo que no vamos a encontrar nadie. Una diferencia importante entre el Tail of the Dragon y el Back of the Dragon es que en el Tail of the Dragon había muchos escapes, muchas paradas para que coches dejen pasar a motos. Aquí de momento no he visto ninguno y hace un ratito que nos hemos encontrado con este Honda y la verdad es que no iríamos mucho más rápido, pero sí iríamos un pelín más rápido. Bueno, pues parece que ya esto ya está. Ya hemos llegado a Marion y ha sido espectacular. Ahora nos reencontramos para nuestras valoraciones finales. Hey, ya hemos terminado la carretera del Back of the Dragon y queríamos compartir con vosotros algunos pensamientos, algunas conclusiones. En términos generales yo diría que la hemos disfrutado muchísimo y que es una carretera que recomendamos porque es muy guapa. Nos ha gustado mucho, por ejemplo, que comparada, porque es inevitable no compararla con el Tail of the Dragon, es mucho más larga y eso permite pues disfrutarla mucho más, porque si no vives en la zona y tienes que trasladarte, pues hay mucho tiempo más de disfrute. Pero también tiene como una cosa negativa, que al ser tan larga y tan técnica es más cansada y al final ya lo notas en los brazos que requiere cierta concentración. También a nivel comparación con Tail of the Dragon, decir que el asfalto en Back of the Dragon, en esta que hemos hecho hoy, es mucho más agradable, es mucho más pulido y te permite conducir mucho más tranquilo. Es cierto que hemos encontrado alguna que otra curva con un poco de gravilla, pero jolín, es que al final llueve y es inevitable encontrarte cosas, pero la carretera estaba impecable. Como negativo, por ejemplo, decir también en la carretera que en Tail of the Dragon hay muchos escapes para dejar pasar los coches, dejen pasar a motos, y aquí es imposible. O sea, a la que empiezas solo hay un mirador y a la que empiezas no tienes ningún lugar donde parar. Sí, no solamente que los coches para que se puedan parar y dejar pasar las motos, sino que si tú quieres parar porque necesitas, que estás cansado o lo que sea, no hay opción. Pues eso, que nos ha gustado muchísimo, esperemos que lo hayáis disfrutado y merece la pena. Si os lo estáis planteando, no lo penséis más y veniros para aquí. Solo despedirnos y, como siempre, saludos, siempre nube. Bye.